por eso siempre mi conflicto con la academia fue que se privilegiaran pues todo lo que hace un reality, ¿no? Mucha basura moral. Yo creo que ha aportado inspiración a la gente para que la gente se atreva a hacer lo que nunca pensó que podía hacer. La vida te va enseñando que todos estos proyectos personales, profesionales, son finitos y tienen un cierto tiempo. El problema es cuando el ego te come y tú crees que eso nunca va a acabar. ¿Qué pasa cuando caes en un momento de dolor, ¿no? Cuando estás en un hoyo oscuro y no sabes qué hacer. La experiencia me ha dictado que si no te reinventas, si no te conviertes en otra persona, es muy difícil salir adelante. ¿Cómo te reinventaste después del divorcio? Tenía un solo objetivo, que era sacar adelante a mi hijo. Y en eso me enfoqué. Si tú no abres un espacio en tu familia, en tu relación, que sea tiempo de calidad, sin pantallas, entonces es muy difícil que una relación pueda florecer, ¿no? Familia, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Yo soy Gabriel Roa y hoy para mí es un verdadero placer tener en el podcast a alguien que admiro, quiero, respeto, porque ha hecho radio, ha hecho tele, producción, de todo. O sea, no acabaría el tiempo para decirles qué ha hecho. Arturo López Gavito en el podcast. Bienvenido. Qué contento estoy, Gabriel, de estar aquí, muy agradecido contigo. Bueno, nuestras carreras son muy similares desde hace muchos años. Y para mí es un placer verte ahora en esta nueva etapa de comunicador, que creo que lo haces muy bien. Felicidades. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias. Bienvenido. Gracias. Esta es tu casa. Cuando mi hermano Álvaro me dijo, oye, Arturo López Gavito va, confirmó, y yo, wow, me voy a poner a leer, me voy a preparar. Dije, no, que la vida me sorprenda, Claro. Porque es un hombre que tiene facilidad de palabra, que tiene mucha cultura en todo lo que hacemos y toda la evolución que has hecho. Ahora estás evolucionando y veo un libro que está aquí, que se llama Arturo López Gavito, El coleccionista de experiencias. Aquí lo tienen y wow, me volvió a sorprender la vida. O sea, todo esperaba menos el libro y con una dedicatoria recíproca. Muy bonita. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. ¿Dónde naciste? Yo nací en la Ciudad de México, Okay. en la colonia Roma. Fíjate que parte del libro empieza con eso. Ok. ¿No? Es decir, nosotros como comunicadores o como personas que estamos en los medios tenemos que preguntarnos qué de lo que hemos hecho nosotros a la gente le puede servir o funcionar, ¿no? Cuando empiezo a escribir el libro, que fue un proceso de año y medio más o menos, Gabriel, dije, bueno, sí, claro que tengo que hablar de mis orígenes, ¿no? Yo soy de la Ciudad de México, de la colonia Roma, me toca crecer en la década de los 70, yo nazco en 1970, y me toca ver una evolución increíble de la ciudad y del país. Me toca además ver cómo los medios de comunicación fueron mutando, cómo llegamos de la radio y la televisión como grandes medios masivos de comunicación a donde estamos ahorita, ¿no? A la segmentación digital, que es un poco de lo que estamos hablando en este momento tú y yo. En tu carrera, ¿qué has aportado? Hablando del radio, de la tele, en la producción, wow, en una empresa tan importante como Disney, ¿qué ha aportado Arturo López Gavito? Yo creo que ha aportado inspiración a la gente para que la gente se atreva a hacer lo que nunca pensó que podía hacer, ¿no? Si analizas también mi carrera, ¿no? Son 37 años de trabajo. Te vas deteniendo en cosas que son desafiantes en todos los sentidos, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas que aparentemente son logros. Pero ¿sabes cuál es el último logro importante? El último logro importante es estar aquí platicando contigo, porque todo lo demás es parte de nuestra historia. No es como si yo te platicara a ti de tus logros radiofónicos, me vas a hablar de una cantidad de cosas espectaculares también, más de 3 décadas de trabajo. Sí. Pero tú eres tan bueno como el último éxito que tuviste, ¿no? Y hoy mi enfoque es ser escritor, estar promoviendo este libro y convertir el libro en una herramienta de uso para la gente, más allá de un catálogo de éxitos, ¿no? Es decir, creo que soy una persona muy afortunada, porque en diferentes momentos de mi vida he estado en los lugares correctos, ¿no? Nos toca iniciar una nueva compañía de discos en su momento, en 1996, ¿no? Y de ahí vienen cosas sensacionales. Nos toca estar en un momento importante de Disney como compañía,
cuando Disney compra Marvel, cuando compra Pixar, cuando compran la marca de Star Wars, cuando nos toca estar cerca de la creación de la música de Coco, cuidando también la esencia mexicana de la película para que se viera real y fiel también a nuestras tradiciones. Me toca irrumpir en la televisión mexicana, siendo un crítico frontal como parte de la academia también. Y mi pasión tan grande que es la radio, pues me toca iniciar 1987 en ese WFM que fue tan importante y tan transgresor para el medio como es la radio. Y que hicieron grandes personajes, ¿no? Sí. Charo Fernández, Marta de Martín, Baile, qué vocesota. Charo, ¿no? Y el propio Alejandro, es a quien llego a pedirle trabajo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que yo los admiraba. Iba en la preparatoria, 1986, 87, recuerdo mucho que era el Mundial de México. Y decía, bueno, ¿cómo será estar ahí en una cabina de radio, ¿no? Y llegué por primera vez a W. Ya per se el medio era transgresor porque no estaban en ayuntamiento, ¿no? Donde estaba Radiopolis originalmente, sino que en ese momento Miguel Alemán, que era el jefe del proyecto, se había llevado la estación y se la había llevado arriba de la editora de discos Melody, donde estaba Juan Carlos Zavara. Sí, sí, sí. Y eran unos chavos haciendo radio, Gabriel, que no tenían por qué pedirle permiso a nadie para hacer absolutamente nada. Entonces crezco yo en una escuela de creativos locos que decían, a ver, vamos a hacer un promocional así. Lo escribíamos, lo producíamos y el promocional salía al aire. Entonces, eso lo acompañabas con una música muy importante, como la que estuvo en los 80, ¿no? De The Cure, de Depeche Mode, todo el volumen, es decir, el boom del synth pop, el boom de la música alternativa, fue un caldo de cultivo espectacular para lo que vendría después, en los 90. Y causaron sensación. Me acuerdo el jingle o el liner o como el sello, como quieren llamarlo, que era WW, ¿no? Una cosa es W, algo muy... Y que iba entre las canciones y yo decía, wow, ¿cómo le harán? ¿Cómo? Pero entró perfecto porque se posicionaron impresionante. Si no mal recuerdo, estaba muy fuerte la Tropicú en aquel entonces seguramente. Y estaciones de radio como Sonido Z eran estaciones que de ámbito popular. La Z empezaba en esa época. Que era Sonido Z y la Qué Buena, que no me acuerdo, estaba Martín Fabiano, Manuel Durán, una época así, pero pues haber entrado muy fuerte, ¿cómo ayudó también? Que era Rod Stewart, Police. Bueno, tenías todo, ¿no? Es decir, estaba Depeche Mode, estaba The Cure, estaba Madonna súper fuerte, todo. O sea, había lanzamientos en inglés muy fuertes. Y lo interesante es que en materia radiofónica, estas grandes estaciones de las cuales tú hablas también, o sea, estaba una estación en inglés inexplicablemente entre las tres primeras. Sí, ¿no? sí. Y solo era por la creatividad y porque la radio, como siempre lo hemos dicho, es lo que se hace entre canciones, ¿no? Exacto. Entonces mucha gente empezó a escuchar no solo la música que poníamos, en ese momento Martín Delgado, el programador, que lo hacía muy bien, sino en la efectividad de la comunicación que tenían los locutores con la gente en ese momento. Y que se dejaba él ayudar, ¿no? Por los comentarios y lo que ustedes sentían en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que también ese papel del locutor de radio, ¿no? Como lo viste tú, hoy en día ha ido menguando fuertemente, ¿no? Cañón. Porque el locutor de radio no se decide si quiere servirle a una estación de radio o si quiere autopromoverse para desarrollarse como figura pública, claro, ¿no? Entonces, eso a los grupos radiofónicos hoy en día no le viene bien, pero tampoco le viene bien al comunicador. Sí, no está para arriba ni para abajo, está a tablas, ¿no? Correcto. Llega un momento en que, pues, ¿qué sigue, no? Claro. Y también sabes que el público lo percibe, porque tú y yo sabemos muy bien que los que mandan son ustedes, es el público. Sí. Porque uno aunque haga todo, si nada más no le gusta el producto, pues no tiene rating, y el rating pues, es la base es la estructura, ¿no? Sí. De ahí salen las ventas. Y la radio empieza a sufrir mucho por la competencia de los diferentes medios de entretenimiento que a través de las plataformas digitales se fueron sumando, ¿no? Y creo que, por lo menos en México, no se ha entendido bien el juego, ¿no? Es decir, los radiodifusores no han sabido convertir de manera eficiente sus contenidos radiofónicos hacia lo digital y viceversa. Pareciera que fueran dos medios que no tienen nada que ver, cuando yo creo que sí, ¿no? Evidentemente, pues, la música te puede hacer una estación de radio, pero creo que la creatividad, que es lo que realmente hace falta hoy en día
frente a un micrófono en radio es algo que se podría expresar muy bien en materia digital y también en redes sociales, ¿no? Sabes que me ganaste la pregunta y no sé si coincidas conmigo, pero hay dueños que no le entienden al digital. Entonces ahí es complicado pasar. Y si no son los dueños, es el director. Y si no es el director, es el gerente. Entonces es complicado por los compromisos que ellos mismos tienen, los compromisos que hacen. Pero yo siempre he creído, desde que empezó todo lo digital muy fuerte, que es una herramienta que si la sabes utilizar, pues te va a ser un boom, sin duda alguna. Pero pues los tiempos también evolucionan la forma de conducir, la forma de vestirse. Pues acuérdate, antes era pues, de traje, ¿no? Y hoy ve cómo estamos, sí. ¿no? Entonces se evoluciona, estás escribiendo algo maravilloso plasmado aquí, no estás quieto, estás movido. Hoy me sorprendió mucho. Fíjate que de esto que estás hablando tú, lo cito en el libro. Okay. Hay un capítulo que está dedicado al ego y ahí vienen un catálogo de diferentes tipos de ego. Lo que me pongo a pensar no necesariamente tiene que ver con la industria de la radio. Puede ser una oficina, puede ser un grupo de tiendas, puede ser cualquier negocio, ¿no? Las personas normalmente, Gabriel, consideran que los trabajos van a ser eternos, que una dirección de un grupo radiofónico siempre la van a tener, que una estación de radio siempre la van a tener, ¿no? La dirección de una empresa siempre la van a tener, y no es así. La vida te va enseñando que todos estos proyectos personales, profesionales, son finitos y tienen un cierto tiempo. El problema es cuando el ego te come y tú crees que eso nunca va a acabar y que siempre vas a tener ese nivel de poder y ese nivel de, no sé, como de mando o ese poder de mando, ¿no? Y la gente se equivoca porque acaba dañando a sus equipos de trabajo, a sus subordinados, a sus colaboradores. Y luego, cuando termina ese término de mandato o de gestión y el director se va del lugar en el que está, se llena de enemigos. Nunca entiende que la gente que lo hace grande es la gente que trabaja para él, ¿no? Y que es un tema de corresponsabilidad cuando eres líder de un equipo, de que tu equipo crezca, te empuje y te puedas ir arriba junto con ellos, puedas agradecer públicamente y repartas al 100% el éxito que te está tocando. Entonces, hay una pequeña reflexión al respecto de ello dentro del libro. El ego. Sí. ¿Sabes que cuando yo dejé la Z, me dio de verdad tanto gusto recibir llamadas de grupos muy grandes, artistas muy grandes de lo que se ofrezca? Entre ellos, un Vicente Fernández que lo vi en su rancho y palabras bravas, ¿no? De a ver, cabrón, ¿cuánto ocupo para comprar una radio? Sí. Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Estaba Alejandro Soberón ese día en esa reunión. Alex llegó más tarde, su hijo. Estaba Gerardo Fernández, el hijo de él. Pero mi sorpresa fue de ¿cuánto ocupas para comprar una radio? Yo te la compro para que sigas adelante, ¿no? Y lo que tú dices es muy cierto. Yo traté siempre de no tener enemigos. Y hoy, al paso del tiempo, ya de 7, 8 años que dejé la estación, me doy cuenta que sí hice muchos amigos y que no hice malas cosas. Platicaba yo con Marco Sea, que es un ejecutivo de Warner Music, apenas hace unos días, y muy triste me daba mortificado, preocupado por una persona de radio con mucho poder. ¿Cómo lo trataba? Pero no ahorita, sino cómo lo ha venido tratando históricamente. Mucho tiempo. Y entonces yo le decía, qué triste porque ya es un hombre grande. Y qué bien por mí porque yo nunca lo hice en la forma como lo hacen ahora, ¿no? Sí. Y es eso justo, le decía yo, que a su edad, qué lástima, qué tristeza, que no se dé cuenta que la radio no es de él, que el puesto no es de él, y que en algún momento cuando salga se las van a cobrar. Claro. Y muy fuerte. Ojalá que se prepare para ese momento, porque es humano la persona que trabaja en la industria del radio, que trabaja en la disquera, que hace promoción, que lleva a los artistas. Es humano, solo lo que tú tienes es un poquitito de poder, no tienes nada. Y es mejor ser amigos que enemigos. Eso platicábamos apenas hace unos días, ¿no? Y me sentí muy bien porque decía yo, wow, cuánto he crecido, cuánto avancé en su momento, ¿no? Y lo hice inconscientemente. Y hoy a conciencia digo, wow, te comparto mi experiencia y lo voy a leer, esta parte del ego aquí en tu libro. Sí.
porque seguramente me va a ayudar mucho a crecer, porque tienes una gran experiencia, una gran carrera y es alguien a quien admiro yo. Gracias. Y va a haber, ¿sabes qué vas a encontrar? Y yo creo que también tus seguidores y tus escuchas van a encontrar en este libro puntos en común de cualquier persona, ¿no? Es decir, es un libro que está escrito para ser leído fácil, sencillamente. Son 9 capítulos. Puedes ir del capítulo 7 al 3, del 9 al 8. Okay. Lo puedes leer así también. Y al final del día te voy a decir, cuando tú decides escribir un libro, tienes que encontrar una razón por qué ese libro a la gente le va a funcionar, ¿no? Eso es. Entonces, después de contar mis experiencias, haz de cuenta que esto es como un gran pelo, ¿no? Entonces se van entrelazando algunas trenzas. Un pedazo de pelo es mi experiencia personal, otro pedazo de pelo es mi experiencia profesional. Y otro, cuando termina la trenza, te habla de sugerencias para que a ti te pueda ir mejor conforme a lo que yo aprendí. Wow. Porque la gente ve el éxito, ¿no? Y ve a Gabriel Roa, o me ve a mí, o ve a alguien importante en los medios y dice, oye, qué persona tan exitosa, qué bien le va, ¿no? Es un cuate que ha triunfado, es un gran comunicador, tiene un legado brutal en la radio, ha hecho cosas, todo esto. Ok, sí. ¿Y? ¿No? ¿Tú crees que eso se ha dado fácilmente? No, ¿no? Yo cuando me pongo a pensar, llegando a ser una especie como de balance, creo que he tenido el mismo número de aciertos que de errores y de tropiezos. Y eso me ha ayudado mucho a reinventarme. Parte de este libro tiene mucho que ver con la reinvención. ¿Qué pasa cuando caes en un momento de dolor, ¿no? Cuando estás en un hoyo oscuro y no sabes qué hacer. La experiencia me ha dictado que si no te reinventas, si no te conviertes en otra persona, es muy difícil salir adelante. Claro. Entendiendo, Gabriel, algo que es, en la vida existen lecciones, no fracasos, ¿no? Y hay que erradicar siempre de tu vocabulario la palabra expectativa, porque la expectativa es algo que le estás confiriendo a algo o a alguien que tú no manejas. Y tú es una especie como de sueño que te forjas pensando que las cosas te van a salir de una manera y estás siendo brutalmente egoísta, porque no va a pasar como tú quieres que pase. Wow. ¿Qué sucede cuando Arturo López Gavito entra a la academia? Hay un antes y un después. ¿No? Un proyecto exitosísimo. Pero vimos un Gavito en donde le aplaudían, le cantaban canciones. Entonces era como el coqueteo entre el artista, mujeres, ¿no? Y entonces las señoras que estaban atrás de la pantalla pues, se ilusionaban, se enamoraban de Arturo López Gavito y decían, wow, porque aparte se transmitía lo que yo sentía, ¿no? ¿Cómo manejaste esa situación? ¿Cómo manejaste esas emociones? Porque estás ante la cámara y eres un ser humano. Que no somos correctos, que siempre la regamos. ¿Cómo manejaste ese momento? Yo creo que lo más importante es entender qué es lo que estás haciendo, para qué estás ahí. O sea, mi labor ahí siempre ha sido dar una crítica y aportar mi punto de vista profesional sobre el desempeño de una alumna o de un alumno, ¿no? No era mi intención y nunca ha sido ir más allá de ese lugar, porque siempre la academia fue para mí un proyecto paralelo al trabajo que yo tenía. O sea, yo iba a la academia los fines de semana mientras yo hacía el marketing para Disney. Lo estuve haciendo casi 15 años de mi vida. Y siempre prioricé el lado ejecutivo y el lado gestor dentro de una gran empresa transnacional. Y mi escape creativo era la academia. Entonces, cuando tú entiendes que hoy en día muchas de las personas que estamos en los medios somos responsables de algo que se llama marca personal. Tú tienes que trabajar para construir esa marca. Y si tú no apuntalas esa marca en tenacidad, en disciplina y en credibilidad y en congruencia, entonces no vamos a ningún lado, Gabriel. Y eso se pierde en 2 segundos, ¿no? Entonces, cuando estás claro en lo que tienes que hacer en un lugar, yo creo que no hay una tentación lo suficientemente grande que te lleve o que te distraiga de tu camino. Y así ha sido siempre para mí. ¿Eres soltero? ¿Eres casado? Yo estuve casado 21 años. Hoy en día vivo con mi hijo. Y fue un momento lindo de mi vida, ¿no? Mi matrimonio de muchos años con una mujer extraordinaria. Y hoy en día mi hijo tiene 22 años, va a estudiar música y me da mucho gusto ver materializado ese respeto y ese amor
que tuve yo con su mamá, en un cuate que lo veo y digo, qué bueno que se convirtió él en mi prioridad, ¿no? Porque muchas de las cosas que vemos nosotros, vemos padres exitosos e hijos olvidados, ¿no? De acuerdo. Hijos de un iPad o hijos de un teléfono celular. Y eso es cuando duele, ¿no? Pero si nosotros como padres no intervenimos en el momento correcto, los resultados van a ser esos. Cuando te divorcias, es un proceso muy duro, complicado, porque yo ya lo pasé también. Y la separación duele, el corazón se te parte. Luchas por tratar de que estén mejor las cosas en muchos aspectos. Pero así lo quiere Dios y así lo quiere la persona con la que tú vives. ¿Cómo te reinventaste después del divorcio? Tenía un solo objetivo, que era sacar adelante a mi hijo. Y en eso me enfoqué. Trabajar día y noche, para que él estuviera bien. O sea, es decir, hay una cuestión que cuando el amor es tan grande, tienes que quererte tú primero, ¿no? Entender que si tú no estás bien, ese amor no lo puedes repartir para que los demás estén bien. Entonces, yo creo que ese es uno de los momentos oscuros de la vida, como tú dices. No creo que nadie en este mundo diga que después de un divorcio es una persona que no le pasó nada, ¿no? Y que puede ir por la vida así. Sería una persona que mentiría, ¿no? Pero lo que hay que hacer es enfocar la energía hacia ese punto. Entonces, me dediqué a estar bien yo y enclavarme al 100% a sacar adelante a ese niño. Por eso lo más importante, de lo más orgulloso que yo me siento, es de mi paternidad, porque me considero un buen padre, un padre exitoso. En eso sí. Wow, felicidades. Gracias. Y qué padre cómo lo manejaste de que no sea un niño olvidado, ¿no? Claro. En las iPads, sino un niño presente y un papá súper presente, ¿no? Y fíjate que siento que es una cuestión que también se lo podríamos comunicar a tus escuchas, que es, si tú no abres un espacio en tu familia, en tu relación, que sea tiempo de calidad, sin pantallas, entonces es muy difícil que una relación pueda florecer, ¿no? Hoy yo creo que nosotros como seres humanos nos tenemos que rescatar. O sea, tenemos que rescatar nuestra humanidad, porque nuestra humanidad se ha visto muy vulnerada por el abuso de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo lo logras? Yo lo que son reglas muy claras, ¿no? Es decir, cuando me siento con mi hijo, los teléfonos celulares no están ni en el cuarto, no están en el comedor, no están en donde estemos, están en otro lugar, ¿no? Y él usa su celular, ve sus cosas, lo que sea, pero cuando estamos juntos, no. Entonces, el primero que deja su celular soy yo, y es tiempo de calidad para estar conmigo y poder platicar. En los medios de comunicación hemos visto que ha avanzado muchísimo todo lo digital, ¿no? Tú oyes la radio, porque eres amante de la radio. ¿Renovarse o morir, Arturo? Mira, te lo pongo en otro de los capítulos que vienen en el libro, que hablamos de la creatividad. Sin creatividad, estás muerto, ¿no? Tú necesitas creatividad para renovarte, pero tienes que hacer un examen muy claro de ti mismo con honestidad frente a un espejo, y sin miedo tienes que analizar quién eres, ver cuáles son tus áreas de oportunidad, ver cuáles son las falencias más grandes que tienes como persona y como profesional, y aceptarlas, porque de esas falencias, de ese dolor, de esas cosas que tú no haces bien, es donde están tus áreas de oportunidad para crecer. Si tú te ves en un espejo un día y dices, es que yo estoy perfecto, es que yo las cosas que estoy haciendo son geniales, pues te estás equivocando, no es por ahí. Y sí, yo creo que 1000 veces te tienes que renovar. Y ¿sabes qué, Gabriel? Lo tienes que hacer todos los días. Yo tengo una especie como de ejercicio personal que me gustaría compartirte, ¿no? Que es, todos los días, cuando yo me despierto, lo primero que hago es agradecer. Y procuro agradecer 5 o 6 cosas diferentes a las del día anterior. Ok. Cuando llego porque a mí, ¿qué es el éxito para mí? La posibilidad de cerrar los ojos, acostarte en una almohada y poder dormir. Eso quiere decir que hay tranquilidad en ti. Eso es. Y antes de hacerlo, yo agradezco 10 cosas diferentes por lo que me pasó en el día y hago un recuento y pienso, ¿qué no hice bien hoy?
qué podría ser mejor y qué podría mejorar. Y sobre eso me clavo para el otro día tener siempre 2 metas, una meta personal y una meta profesional, y sobre eso irme, para ir haciendo metas asequibles, metas conseguibles todos los días, que se conviertan después en triunfos muy grandes. Porque como seres humanos muchas veces nos equivocamos de decir, echamos la piedra muy lejos y decimos, la gente que quiere correr, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues voy a correr un maratón, pero espérame, primero tienes que empezar a correr. Claro. Entonces no es del maratón así. Y si tú haces una analogía sobre la vida, mucha gente no logra lo que quiere porque sus ambiciones son muy grandes y se va como loco sin ir gozando las etapas, sin ir preparando cada uno de los pasos hasta donde tendrías que llegar. ¿A qué hora te dormiste ayer? Como a las 12. Okay. ¿Qué agradeciste ayer? Ayer agradecí a mis colaboradores, ¿no? Tenemos unos programas de radio en Mix. Seguimos haciendo radio. Me encanta, ¿no? Y agradecí el bonding, lo que nos une a nosotros como equipo de trabajo. Agradecí las risas, agradecí lo que comimos, agradecí el ver a mi hijo bien cuando llegué a mi casa. Cuestiones que pueden ser tal vez muy elementales, pero no lo son. Porque tú cuando le das gracias a Dios por sentarte con un equipo de trabajo con el que tú floreces como profesional y como persona, eso se siente muy único y es una bendición. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sabes que yo ayer, antes de dormir, yo me duermo más temprano. Yo me dormí a las 9. Por lo general me duermo entre 8 y 9 todos los días, porque me levanto a las 4 de la mañana a hacer ejercicio, ¿no? Entonces es como acomodar los horarios para vivir feliz. Y antes de dormir me puse ante mi virgencita y le agradecí que haya tenido un buen día y que pedía por mí para poder descansar y que me diera la oportunidad de despertar. Y desperté, 4:15 sonó mi alarma para arriba y fue lo primero que agradecí es, estoy vivo, recé, salí a caminar, camino diario 5 kilómetros, vivo en la montaña, entonces está muy divertido porque subes, bajas, pero respiro mucho fresco y me concentro y sé que me conecto con Dios y empecé a agradecer por mi vida, por mi salud, pedí por mi pareja, por mis 3 hijas y mi hijo, que estuvieran bien, por mis hermanos, que hay uno de ellos presente, para que todo fluya en paz, y por el eterno descanso de mis padres, de mi madre y mi padre. Y esa parte me nutre, me hace el día maravilloso. ¡Wow! ¡Qué dichoso es ser agradecido y vivir en paz! ¿Tienes fe? Mucho. Y creo mucho en Dios. Y todo lo que hago va en torno a Dios. Y entender una cuestión que se llama reciprocidad, ¿no? Para mí la reciprocidad es la columna vertebral de todas las relaciones interpersonales, de todo lo que pueda haber, ¿no? Y todo comienza con un por favor, con un buenas tardes, con un muchas gracias, ¿no? Eso es simplemente ser recíproco. Y en poderle sonreír a la gente eventualmente cuando la gente te ve. Porque muchas veces también no entendemos el impacto tan grande que puede causar nuestra presencia o nuestras palabras en un ser humano. Wow. Simplemente con una mirada, ¿no? Cuando eres una persona pública, con una mirada tú puedes hacer que una persona se sienta muy bien o la puedes hundir. Claro. Que eso es una cuestión también muy fuerte y muy dolorosa. Por eso hay que aprender a manejar el carácter. Y yo, por ejemplo, soy muy empático con ese ejercicio. Tú lo que haces es un ejercicio de meditación activa. Todos los días, pum, cuando haces eso, ¿no? Que me parece increíble. Sí. Pero imagínate después cómo disfrutas el día y cómo estás ya listo con esa energía. Es el resto de la energía que tú le entregas a la gente. Es una energía muy poderosa y muy valiosa. Sin duda alguna. ¿Sí? ¿No te dio miedo cuando hacías las críticas en la academia que eras duro? Yo lo veía de dos puntos de vista. El primero, como bien lo dijiste, ¿no? En la industria de la música has hecho una carrera. Del lado discográfico y del lado del radio. Un hombre con todo para opinar porque sabes de el negocio. No es alguien que se avienta a opinar nada más, ¿no? De cómo están, si son altos, si son bajos los tonos, si se desafinó, porque no, si está vestido, no está vestido, está peinado. O sea, tienes todo para criticar a un alumno y para eso te contrataron. Pero del otro lado también eran los sentimientos de las fans, de la familia y lo más importante, del artista que estaba ahí,
o la persona que quiere ser artista, o el ser humano que quería cantar, ¿nunca te dio miedo ser tan concreto? No. No, y no te puede dar miedo porque tu trabajo y tu obligación en ese lugar, ante una cámara, es decir la verdad. Y si algo yo hubiera agradecido en mi vida, es que alguien me hablara de frente en un momento para ver cómo podía yo mejorar. Si tú haces un análisis de mi trabajo en la televisión, tú te vas a encontrar solamente con críticas profesionales, ¿no? Jamás en la vida, pues, por principio, por educación, me he metido con nadie en cuestiones ni físicas, ni familiares, ni nada. No me toca a mí, y me da igual. Por eso siempre mi conflicto con la academia fue que se privilegiaran pues todo lo que hace un reality, ¿no? Mucha basura moral, Sí. con la que yo nunca he congeniado. No me interesa. Yo siempre me he clavado directamente en el trabajo, ¿no? Y ya sabes lo que va a pasar. Es decir, yo cuando veo que sale un artista que va a cantar, yo sé lo que va a pasar y cuál va a ser, o sea, todas las semanas que va a pasar dentro del proyecto, y entiendo por qué está ahí también. Entonces, no, yo creo que en la vida no hay que tener miedo de nada, sobre todo si te avala a ti la experiencia, Gabriel, y te avalan además los principios y la ética profesional y la congruencia. Porque si no eres congruente con las críticas que das y de pronto eres una persona que estás haciendo algo diferente a la imagen que tú estás dando en un panel de críticos, entonces no tienes el respeto de la gente, que es mucho en lo que yo he pensado, ¿no? Es decir, ¿por qué tengo una voz o por qué tengo una autoridad? Porque me avala la congruencia de los años que llevo trabajando. Solamente, nada más. Porque por más que le busques, no vas a encontrar absolutamente nada que sea adverso a lo que yo escribo en ese libro o a mi trabajo profesional. ¿Eres feliz? Sí, sí soy feliz. ¿En qué basas tu felicidad? En mis logros diarios y en ver a mi hijo bien. Y te voy a decir algo, mucha gente cree que vivir feliz tiene que ver con estar en plenitud. Yo no estoy en plenitud. Hay algo que no me deja estar al 100%, ¿no? Es decir, vivo muy inquieto por sobre las cosas que yo quiero hacer. Porque termino un proyecto y quiero hacer otro, pero lo quiero superar. Me propongo hacer un libro, trabajo casi 2 años en un libro, sale el libro y digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ya está el libro ahí? ¿Qué pasó? ¿No? Yo estoy hablando contigo, ¿no? O sea, el libro me trajo a estar contigo, a platicarte este podcast, está increíble. Pero después, ¿qué? ¿No? Es decir, tú me dices, ¿hacer un libro es un logro? Sí, pero ¿qué sería lo ideal? Que ese libro estuviera en la casa de muchas personas y que se fuera una especie como de referente para que a ti como persona te vaya mejor, ¿no? Entonces sí, creo que la felicidad podría ser o podría estar representada por la plenitud, por la satisfacción, por el decir ya llegué, ya estoy ahí y no estoy ahí. Todavía no. Ok, wow. ¿Dejas algo a la humanidad con el coleccionista de experiencias? Sí, sí la dejo. Dejo una serie de preceptos de vida que a mí me funcionaron mucho. En muchos sentidos considero que soy la voz de personas que piensan como yo, pero que no se han atrevido a plasmarlo en un libro. Hay un catálogo de maestros en el primer capítulo y hablo de los maestros que me forjaron a mí, que no necesariamente fueron mis maestros, que ni necesariamente saben que su comportamiento me enseñó, que no necesariamente eran mis jefes, que pudieron haber sido mis pares, gente que trabajaba conmigo como parte de mi equipo de trabajo, o personas que yo veía de lejos y que me enseñaron cómo no me debía yo de comportar, cómo no debía ser yo con los demás, cómo no debía de hablar. Y todas esas actitudes y esas maneras de ser se convirtieron en mis maestros, precisamente por eso. ¿De quién hablas? ¿De quiénes son? Qué interesante. ¿A quién vamos a encontrar aquí? Vas a encontrar a muchas personas que pasaron a mi lado
en mi escuela, ¿no? En la primaria. Ok. Mis grandes maestros como Martín Hernández, ¿no? Definitivamente en W, mis épocas en Ocesa, muchos maestros. Claro, Ocesa, tienes toda la razón. Muchos maestros en Disney, ¿no? Donde yo entendí justamente lo que yo quería hacer, ¿no? Es decir, trabajas para una marca tan poderosa que dices, no puedo estar en un lugar mejor, ¿no? Y yo estaba mal, porque estaba basando mi seguridad o estaba basando mi estabilidad personal en trabajar para una marca. Y eso creo que nunca lo debemos hacer. Porque al final del día, te digo, entras por una puerta y te vas por esa puerta. Claro. Nada más. Oh. Disney, ¿gran reto? Enorme. Enorme y muy satisfactorio. ¿Cómo llegaste a Disney? Pedí el trabajo. Porque fue la sensación, yo me acuerdo. O sea, sí. Wow, Arturo Gavito está en Disney. ¿Cómo? Sí, ¿qué hace? Fíjate que acaba lo último que hice como director de radio fue en MBS en Best. Ese fue mi último trabajo como director de una radiodifusora. Luego hicimos Radio Disney después. Llegó el momento, pero con Marta de Baile, que siempre hemos estado juntos a lo largo de muchas etapas, ella me dice, oye, pues, ¿por qué no regresas al mundo corporativo? Yo estaba empezando a trabajar como manager de Molotov y íbamos a hacer una compañía de management. Dije, no, pues me voy a ir por este lado. Me dice, tú todavía tienes cosas que hacer por el mundo corporativo, ¿qué no quieres regresar? Okay. Le digo, pues sí, pero ¿a dónde? Porque o sea, una disquera no es mi idea. Ahorita no. Quiero, o sea, en ese momento iba a ser lo que yo hice hace 5 años de una manera muy efectiva, que al igual que lo hiciste tú, fue obtener mi independencia, ¿no? Sí. Irme por el lado a ver y jugármela, ¿no? Sí. Que no nos arrepentimos ni tú ni yo, que ha sido una cosa muy bonita. Y Marta me conecta con el director de Disney en ese momento. Fueron 21 entrevistas de trabajo, Gabriel, ahí lo hablo en el libro, justo en el capítulo de la creatividad. Okay, wow. 21 entrevistas. Y yo no sabía exactamente para qué era. Y al final del día, afortunadamente me ofrecieron en ese momento la dirección de marketing de Disney, que bueno, estás hablando de otras industrias, porque yo venía de manejar 2 compañías de discos, de haber estado al frente de un par de estaciones de radio también, y esto era algo nuevo, pero no tan nuevo para mí, ¿no? Y me metí en esa senda donde tuve que reinventarme también para poder progresar. Y Emi me preparó muy bien para poder entender el yin y el yang de la naturaleza humana. Las tribus buenas, las tribus malas. Hay tribus malas que no van a descansar hasta verte muerto en el piso. Y una vez que estés muerto te van a agarrar a patadas. Y hay tribus buenas que te van a mostrar el lado positivo y que te van a llevar por el lado de la luz. Si bien los buenos son menos, la calidad moral y también la bondad es más importante. Wow, qué bonita palabra acabas de mencionar, bondad. ¿Tienes esperanza, Arturo? ¿En qué? En tu proyecto, en tu libro, en tu día a día, en hoy. Fíjate que esperanza me suena un poco a expectativa y yo no tengo expectativas. Wow. Entonces, tengo fe en mi trabajo, tengo fe en lo que yo hago y es en lo único que puedo apostar, en mí. El resto no lo controlo. ¿Estás preparado si hoy fuera tu último día de vida? Sí, me puedo morir ahorita. No dejo nada pendiente. ¿Te irías en paz? Sí, muy en paz y muy agradecido además. Creo que he vivido más cosas buenas de lo que debí de haber alguna vez imaginado. ¿Cómo lograste esa paz que sientes hoy? Porque sabes que, Gabriel, los proyectos que me propuse los llevé a buen puerto, los concluí, no he dañado a nadie en el camino, no ha habido daños colaterales, como se podría decir, y porque veo a mi hijo bien, y eso me hace sentir bien a mí también. Eso me retroalimenta para hacer más, sin necesariamente estar buscando hacer más. ¿No? Es decir, si tú me dices qué viene después del libro, no sé. Sé que viene la academia otra vez, y la voy a hacer en julio, sí. Y me divierto mucho y me gusta mucho, pero no sé más. Wow, qué interesante. ¿Eres feliz con lo que tienes? Sí. Muy feliz. Sí. ¿Cambiarías algo de tu vida en algún momento? Como seres humanos berreamos, ¿no? Qué bueno que no hubo un daño colateral, eso me encanta, pero
a lo largo de estos años, a veces la regamos, ¿lo cambiarías? Si te dieras la oportunidad, o tuvieras la oportunidad, o Dios te diera la oportunidad de hacerlo diferente. Hubo una sola cosa de la cual me arrepiento. Y fue que por ir de testigo a la boda de la hermana de un amigo, dejé de ir a ver a Eric Clapton cuando vino al Foro Sol. Wow. Y ahora sí que es como mi Dios musicalmente hablando, ¿no? Cuando me di cuenta que yo era el testigo número 26, en una boda, yo volteé a ver a mi entonces esposa y dije, ¿pero qué hacemos aquí tú y yo? ¿No? ¿Por qué estamos aquí en lugar de ir a ver a Eric Clapton? Entonces es del único que me arrepiento. Wow. Sí. De otra cosa, nada. No. ¿Has pedido perdón? Sí, muchas veces. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Creo que algo que es el símbolo de esta congruencia de la cual yo te hablo es de decir, te equivocas, lo aceptas y en ese momento tienes que tomar acciones inmediatas para entonces sentirte bien. Ha sido muy doloroso pedir perdón, porque creo que es la confrontación principal con el ego de decir, me equivoqué. Sí, pero no basta con que sepas que te equivocaste. El perdón nace del corazón. Entonces tienes que llegar y lo tienes que externar con la persona o con las circunstancias a las cuales tú les faltaste, voluntaria o involuntariamente. Y me llama mucho la atención cuando la gente ve eso, ¿no? Es decir, no se espera que alguien pueda llegar y decir, me equivoqué, y te ofrezco una disculpa si es algo menor, y te pido perdón cuando yo realmente te dañé y no era mi voluntad hacerlo. Wow. ¿Qué viene para la academia? ¿Vas a ser juez? ¿Vas a dirigir la academia? Voy a ser crítico. Okay. Voy a ser crítico. Ahí es donde tengo que estar, ¿no? Okay. Yo creo que el goce es estar ahí, es bueno para mí, es bueno para la audiencia, es bueno para el proyecto. Nunca voy a ser director de la academia porque creo que en el momento en el que tú ocupas ese lugar, entonces ya no puedes regresar al panel. Sería un error. Sí. ¿Estás consciente que, como te dije hace un rato, yo un antes y un después de ti en la academia? Sí. Porque pasaron muchas academias y pues sí, no era lo mismo, ¿no? Y claro, con respeto a todas las personas que están al frente, igual en el podium. Y ahora que regresas, creo que es una decisión muy inteligente, muy acertada de los ejecutivos de la televisora para que estés tú ahí, ¿no? Porque no es fácil llenar el cuadro, ¿eh? No. Y no es fácil ahora que cada día la televisión sufre un poquito con todas las plataformas. No, sufre mucho y creo que también Azteca lo ha hecho muy inteligente porque ellos están llevando el proyecto también a lo digital. Lo están poniendo en YouTube, lo están poniendo en TikTok, en redes sociales y vuelven a buscar a los jóvenes. Entendiendo que ya la audiencia primaria no está en la pantalla, en la televisión, sino que se parte para diferentes nichos de mercado y diferentes sectores de consumo. ¿Te sientes orgulloso de haber formado a alguien en el concepto de la academia que hoy ves exitosos en los escenarios? Artistas que pasaron por tu crítica. Pues mira, ahí citamos también la cuestión de la creatividad, vivir o morir. El caso de Carlos Rivera, de cual yo me siento muy orgulloso. De ese momento en el que nosotros, tanto Lola como yo, pudimos trabajar para Carlos. Porque también tu papel como crítico es trabajar para el alumno. Claro, ¿no? claro. O sea, tú le estás dando un servicio al alumno, ¿no? No se debe de ver de otra manera, yo no lo entiendo de otra manera. Y se va Carlos, pero después es increíble cómo le cuesta trabajo, cómo se posiciona y cómo está donde está. Y me toca a mí invitarlo a cantar la canción de Recuérdame para Coco también. Eso viene en el libro. Y de las cosas más lindas, de lo que más me enorgullezco también es haber podido estrenar Coco en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional y ver a Carlos interpretando Recuérdame el día de la Premier Mundial. Adelántanos un poquito de lo que viene en el libro, esto de Carlos Rivera. ¿Dónde lo contactaste? ¿Dónde le dijiste que estaba ese proyecto? Lo hice a través de Manuel Cuevas, de Sony, una persona que realmente yo creo que si a alguien le debe su carrera en esta vida, Carlos, es a Manuel. Manuel Cuevas lo forjó. Fue el primero que convenció a la organización para que invirtieran en él. Le hizo muchos discos. Y cuando pasa esto, la gente de Pixar me dice, bueno, hay que elegir a alguien para que cante la canción, ¿no? Qué fácil se dice la gente de Pixar. O sea, no, hay un chorro de trabajo atrás y
todo el tiempo el cerebro trabajando. Lo dices muy fácil, pero wow. Se tiene que pelear para trabajar. Mucho, porque normalmente los proyectos, sobre todo en las empresas transnacionales, el 90% de las personas que están a tu alrededor quieren que falles. El 90. El 90%. Y otro 10% te van a acompañar y te van a hacer la vida mucho más hermosa y te van a acuerpear y arropar y el proyecto va a salir adelante bien, ¿no? Y bueno, con esto de Coco hubieron muchas trabas diferentes, pero cuando llegamos a Carlos, o sea, tenemos una buena relación. Le llevamos el proyecto, se lo presentamos y a él le fascinó. Hay una anécdota aún más bonita cuando nos toca elegir la voz de Ernesto de la Cruz, Okay. que era el villano, ¿no? Sí. Y llegamos con don Marco Antonio Solís. Me acuerdo mucho que estábamos en el Four Seasons. Tú lo conoces, como su presencia es como si estuvieras enfrente del señor. Sí. Literalmente. Sí. Entonces íbamos a ofrecer un papel que era menor, no era el papel de Ernesto de la Cruz. Y me dice, muy atento, ¿no? Ya sabes, se queda oyendo, te analiza y dice, bueno, ¿por qué no puedo yo ser Ernesto de la Cruz? Le digo, maestro, desde luego que sí, pero ¿cómo no? Yo quiero hacer ese papel. Y se aventó un villano espectacular. Jamás en la vida había hecho doblaje. Y tú lo ves, es de los papeles más espectaculares que tiene la película también. Sí, increíble. Entonces tuvimos mucha suerte haciendo eso. Yo creo que se alinearon los astros. Pixar es una película extraordinaria y nosotros tuvimos al equipo correcto en el momento correcto. ¿Tu papá cómo se llama? Mi papá se llamaba Eduardo López Mars. Parte importante de ese libro está dedicada a mi papá, de quien aprendí 3 cosas que son fundamentales: la música, el gusto por los vinos y el saber callar. Él me enseñó, me dijo, tú tienes que saber escuchar, porque saber escuchar es una virtud. Y yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido a través de mi oído, todo lo he acompañado. Luego escucho, analizo a través de la vista y ya me voy forjando diferentes escenarios para poder hacer las cosas. Pero a él se lo debo todo. Y mi padre vivió en Estados Unidos durante la década de los 30, regresa a México durante los 40 y trae en sí mismo todo el jazz de las grandes bandas y conquista a mi mamá a través de la música de los tríos en los años 50, ¿no? Okay. Entonces, todo eso que también hay un solo capítulo dedicado a la cocina también, ¿no? Que es el maridaje de los momentos, le llaman. Y yo crecí en una casa donde comíamos delicioso, pero todo el tiempo estábamos escuchando música. Y se maridaban esos momentos también. Y te digo que mi padre tenía un gusto muy particular por los vinos y hablaba un inglés perfecto. Entonces, todos estos estandartes de los que te estoy hablando fueron unidos, lo que me ayudó a salir adelante en lo profesional. Don Eduardo, ¿con qué canción conquistó tu mamá? ¿Te acuerdas? ¿Supiste? Claro. Hay una canción de Glenn Miller que se llama You Are Always in My Heart. Y luego con 3 regalos. Entonces, le cantaba You Are Always in My Heart y luego 3 regalos. Pero era Polo. Polo diferente, pero con un sentimiento y un amor brutal. 3 regalos de los Dandies, ¿no? Ajá, me acuerdo mucho. Hay un buen disco que me encanta de los Dandies. Apenas lo acabo de escuchar, también me fascina escucharlos. 3 regalos. Uf. Si la vida te diera 3 regalos y te diera la oportunidad de escogerlos, ¿cuál sería el primero? Qué buena pregunta. Yo pediría como primer regalo paz mental. El no tener que tener la mente trabajando todo el día, forjándome nuevos objetivos o nuevas ideas para conseguir cosas. Luego, la capacidad de amar más, porque creo que me he quedado corto en el camino de amar, porque soy una persona que no confía mucho en la gente. Entonces, eso lo tendría yo que remontar. Y un tercer regalo sería poder disfrutar más sin necesidad de pensar en cuáles son las consecuencias que me van a ocurrir por disfrutar. ¿Cuál es el precio que voy a pagar por disfrutar? Wow. Arturo López Gavito, muchas gracias por haber venido al podcast. Qué gran plática. Me quedo con muchísimas preguntas, pero para un segundo podcast. Y mientras tanto, quiero desearte que sea un bestseller. Arturo López Gavito,
El coleccionista de experiencias. Aquí está. ¿Ya está a la venta? Ya está a la venta y está el audiolibro que lo grabé yo también. Sí, son 7 horas de wow, texto. Wow, Y antes que ahí- nos vayamos, platícame esa experiencia. Ahí de un está la audiolibro. emoción. Fíjate que te lo voy a decir brevemente. ¿No? Es decir, hacer el libro no fue fácil. Me costó mucho trabajo confrontarme conmigo mismo. Ok. Fue catártico. Cuando yo entregaba un capítulo, ya no lo quería volver a leer. No quería tener nada que ver con los capítulos. Los entregaba y decía yo, ya, por favor, ya se acabó. Y luego llega el momento de revisar el texto completo. Y yo le dije a mi editora, le dije, ya no puedo yo. Si tú encuentras algún typo o alguna falta de ortografía ahí, corrígelo, por favor, velo y no pasa nada. Y luego me dice, oye, ¿y qué onda con el audiolibro? Wow. Dije, bueno, pues lo voy a leer yo, claro. Entonces ahí fue el ejercicio de paciencia más complicado por lo que pasé, yo creo, durante el año 2023. Otra confrontación personal, otra vez volverte a doblar, otra vez volver a sentir, otra vez volver a convulsionar el estómago. Sí, muy duro. ¿Qué pasó el 23? Pues el 23 tuvo que ver con eso, ¿no? En decir, a este libro, sí, a este libro, pero a punta de qué, ¿no? Fue un proceso muy tortuoso, sí te lo tengo que decir. Entonces, como no puedo mentir, ¿no? Tengo que decírtelo y también se lo confío a tu audiencia que es un ejercicio muy doloroso. El coleccionista de experiencias, como yo colecciono muchas cosas, se convirtió en la colección de momentos más duros, de los que más trabajo me ha costado salir y cómo esos momentos se pueden convertir de utilidad para la gente. Y bueno, tú que has hecho radio tantos años, sabes que cada capítulo es una vivencia diferente. Y haz de cuenta que piensas en una radionovela cuando haces un audiolibro y no es lo mismo el capítulo dedicado a la creatividad que el capítulo dedicado a lo último, ¿no? El noveno, que tiene que ver con el emprender, ni tampoco el capítulo de la cocina, de lo que me tocó vivir en MasterChef y lo de la academia, ¿no? También. Entonces creo que es un ejercicio interesante. Hoy es ya el último momento, ¿no? La última gran parada de hablar de este libro y créeme que creo que ya aquí bajo la cortina y que sea lo que Dios quiera con el libro. Ya no está en mis manos. Que sea lo que Dios quiera. Sí. Arturo López Gavito, muchas gracias. Gracias, Gabriel, un placer. Qué gran honor. Gracias. Nos vemos en la siguiente.